Buenos días, mi nombre es Dive Mohamed, soy médica emergentóloga y el día de hoy vamos a hablar sobre traumatismo de tórax. Esta patología es muy frecuente, pero nunca está sola, así que no nos olvidemos de ver al paciente como un todo y pensar en traumatismos asociados. ¿Qué habla de traumatismo de tórax que no se sepa? Lo que podemos hacer es ordenar eh, la atención de este tipo de pacientes. Entonces, como decíamos anteriormente, el paciente es un todo, por lo tanto hay que iniciar con el ABC, sabiendo que la ultrasonografía en la emergencia sería el protagonista en este tipo de pacientes. Entonces, haciendo el ABC, desglosándolo, que sería A, vía aérea, B, ventilación, C, circulación, D, déficit neurológico y exposición, sin olvidar de la U, que sería la ultrasonografía o la ecografía. Aquí en la figura podemos observar a una mujer que acaban de sacarla de un auto que colisionó con otro y se prendió fuego. En el lugar de la escena hubo un óbito y la señora la sacaron del habitáculo del lado del acompañante. Toda esta información me la proporciona el prehospitalario, en este caso sería el 107. La paciente ya está en mi shock room. ¿Qué debo hacer? Voy primero a ver las heridas, le pongo una vía, la llevo a una tomografía. ¿Qué es lo que tengo que hacer y cómo tengo que abordar al paciente? Como ya habíamos dicho, el ABC es primordial. Entonces es importante tener en cuenta esto. Para ir organizándonos, este esquemita lo saqué de un libro que me pareció muy útil para este caso. Acá está mostrando la importancia de la atención inicial y cómo respetando los pasos del paciente tiene una atención efectiva. Entonces, primero lo que voy a hacer es manejo de la vía aérea efectiva. Segundo, identificar y manejar las amenazas inmediatas de la perfusión central, o sea, las amenazas que tiene para disminuir la irrigación tanto en el corazón como en el cerebro, que serían los órganos nobles. El tercer paso, identificar y evaluar las lesiones intracraneales graves. El cuarto paso, identificar y controlar las lesiones torácicas y abdominales potencialmente mortales. El quinto paso, identificar y controlar las lesiones que comprometen la viabilidad de las extremidades. Y el sexto paso, identificar y tratar lesiones no críticas. Como pueden observar, recién en el cuarto paso se le da la prioridad a las lesiones torácicas. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos que hacer el ABC sin importar, como decíamos en la clase de politrauma, el paciente, o sea, sin importar la causa que lo lleve al paciente a nuestro servicio o a nuestro shock room. Cuando hablamos de traumatismo de tórax, tenemos que tener en cuenta su gravedad. Entonces hay que pensar si el paciente recibió un impacto de alta energía, por ejemplo, si hubo pasajeros despedidos del vehículo o si este paciente se lo atropellaron o tuvo una caída de altura. También hay que pensar si hay alguna evidencia de lesión grave, por ejemplo, si tiene una lesión penetrante en la cabeza, en el cuello, en el tórax, en el abdomen, o si tiene fracturas proximales de huesos largos, si tiene quemaduras mayores del 15% de la superficie corporal o que afecten a la cara y las vías aéreas, o que tenga un tórax inestable. Todo lo que ya mencionamos lo adquirimos en el interrogatorio por parte del 107 o el familiar y el examen físico del paciente. Una vez que ya analizamos esto, podemos dividir o clasificar las distintas lesiones que se pueden encontrar en el tórax. Entonces, tenemos lesiones letales y lesiones potencialmente letales. Las lesiones letales son la obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, neumotórax a tensión, neumotórax abierto, hemotórax masivo, tórax inestable, taponamiento cardíaco, y las potencialmente letales, contusión pulmonar, contusión cardíaca, ruptura aórtica, lesiones del árbol bronquial y ruptura esofágica. Aquí voy a aclarar que los pacientes que sufrieron una obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño generalmente no me llegan con vida en mi shock room. Generalmente fallecen en ese lugar de la escena. Y con respecto a
la contusión pulmonar está muy relacionada con un tórax inestable, con un bolet costal, ya que los fragmentos óseos del tórax impactan en el pulmón, provocando la contusión y generan un distrés respiratorio y, como decíamos en las otras clases, lleva a un dolor intenso y que al paciente posiblemente tengan que intubarlo para estabilizarlo. ¿Por qué, ¿Por qué es importante saber de estas lesiones? Porque es muy simple. La falta de la sospecha y resolución en la atención inicial aumenta significativamente la mortalidad del paciente. Y porque el que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Entonces, automáticamente, una vez que nosotros recibimos en nuestro shock room a cualquier tipo de paciente, en este caso con traumatismo de tórax, sí o sí hay que hacerle el interrogatorio a los familiares si es posible, o el 107, para poder imaginarnos la escena en este caso del incidente de tránsito o de donde lo recogieron al paciente, para empezar a pensar sobre las lesiones y buscarlas. Bien, una vez que tenemos en claro lo que podemos encontrar en el paciente, la siguiente pregunta que nos viene a la mente es: ¿cómo lo hago? Aquí podemos tener tres tipos de pacientes: un paciente hemodinámicamente estable, un paciente respondedor y un paciente no respondedor. El paciente hemodinámicamente estable es aquel que ingresa con parámetros bien, signos vitales normales, en lo cual yo no tengo problema en llevarlo, derivarlo para que le hagan los estudios complementarios que yo necesito para poder darle un diagnóstico definitivo. Pero ¿qué hacer con el paciente respondedor o el paciente no respondedor? El paciente respondedor es aquel paciente que ingresa a mi shock room, está inestable, le hago la reanimación, se estabiliza, y si yo dejo de reanimarlo, al poco tiempo empieza nuevamente a alterarse sus signos vitales. Y en esto me está indicando que el paciente tiene una hemorragia, posiblemente tenga una hemorragia interna, de los cuales responde al fluido, no es tan grande el sangrado que tiene y por eso se estabiliza sin ningún problema. Y el paciente no respondedor es aquel que ingresa mal, hemodinámicamente inestable, de los cuales, por más que yo le haga la reanimación, no responde y va a requerir una cirugía de emergencia. Sea cual fuera la causa de que haya producido que tenga un paciente respondedor o no respondedor, nosotros no lo podemos trasladar a ningún lugar. ¿Por qué? Porque corre el riesgo de que el paciente se complique y pueda llegar a fallecer. Entonces, acá tiene indicación el uso de la ecografía, ya que detecta volúmenes de fluido. Por ejemplo, la ecografía detecta volúmenes de fluidos de 5 centímetros, está disponible, es segura, es económica, y necesitamos buscar un elemento en el cual me ayude a mí a estudiarlo al paciente y que lo pueda tener en el lugar, en este caso en el shock room. Y es importante saber esto porque al lado del paciente podemos realizar el diagnóstico junto con la clínica del paciente y automáticamente podemos mejorar su estado. Cabe decir que es importantísimo tener en cuenta en nuestro servicio contar con una ecografía y contar con el personal ya capacitado. ¿Por qué? Porque es muy frecuente que estos tipos de pacientes, aunque estén inestables, lo manden a hacer una tomografía, lo manden a hacer una radiografía, y tengamos luego sorpresa con que el paciente al llegar a mi shock room ya esté sin signos vitales. Entonces, ¿qué puedo observar acá si yo empiezo a usar la ecografía en este tipo de pacientes? Por ejemplo, llegó el paciente, lo tengo en mi shock room, le comienzo a hacer una ecografía y voy buscando las lesiones que posiblemente pueda llegar a estar a nivel torácico y que lo puede estar llegando a descompensar. Entonces puedo observar en este caso, en el modo M, un código de barra que me sugiere a un neumotórax. Podemos ver parte del pulmón colapsado y el resto de derrame, acá lo podemos observar. Entonces, si el paciente está inestable hemodinámicamente, veo que hay líquido a nivel pleural,
esto me sugiere a que posiblemente tenga un hemotórax. Lo de abajo presenta un corte medio transversal del corazón, donde vemos un derrame pericárdico, haciendo que el ventrículo derecho sea más grande que el izquierdo y lo puede interpretar como un taponamiento cardíaco. Por eso el paciente está chocado, está inestable hemodinámicamente. Y por último, por ejemplo, podemos observar las líneas superecogénicas que van hasta el borde de la pantalla y en el contexto de un politrauma podemos decir que puede haber sangre a nivel alveolar provocándome la contusión pulmonar. Bueno, todo esto podemos observar con la ecografía siguiendo la clínica del paciente una vez que lo estamos evaluando y inmediatamente realizando la ecografía podemos darle un diagnóstico y obviamente un tratamiento definitivo. Los expertos aconsejan que el IFAD se debe hacer en cualquier evaluación del traumatismo de tórax cerrado para detectar lesiones que amenazan la vida. Ahora, ¿alguien conoce o se acuerda de lo que sería la toracotomía? La toracotomía está indicada. La toracotomía es una palabra tabú y en la práctica es poco utilizada. Y la pregunta es la siguiente: ¿cuándo hacerla? Y lo más importante, ¿cuándo no hacerla? Hay poca evidencia con respecto a esto porque es imposible hacer un estudio randomizado de doble ciego para estos pacientes. Este esquema es de la Asociación de Trauma de Western, en el cual nos guía sobre los criterios de toracotomía. Acá el punto clave es el tiempo. El tiempo en la toma de decisiones, ya que para el traumatismo cerrado, pasando los 10 minutos de un paro cardiorrespiratorio, la sobrevida es del 1%, mientras que el trauma penetrante, pasando los 15 minutos, la sobrevida es del 15%. Creo que esto es lo que define el criterio de la toracotomía. Pero la toracotomía es necesario hacerla al paciente, yo la haría si tiene una causa reversible. Pero acá, en vez de hacer una toracotomía, ¿puedes usar la ecografía para poder diagnosticar a esto? Sí, lo podemos usar la tomografía tratando de diagnosticar este neumotórax hipertensivo, que es lo que está descompensando al paciente, y hacerle el tratamiento inmediato o diagnosticar su taponamiento cardíaco que lo está descompensando al paciente y hacerle la pericardiocentesis. Como observan, no es necesario aplicar esa toracotomía si nosotros tenemos a la mano una ecografía que me va a dar la misma información in vivo y puedo una vez diagnosticado tratarlo inmediatamente al paciente. Me pareció importante hacer mención sobre este artículo sobre la evaluación por ecografía focalizada en el trauma FAS o IFAS que ha sido publicado en el 2019, en el cual acá compara el FAS y el IFAS en personas con traumatismo cerrado de tórax y traumatismo cerrado de abdomen, llegando a conclusiones bastante interesantes. Acá me sugiere que el FAS está recomendado en traumatismo torácico con lesión cardíaca. Frente a un cuadro clínico de taponamiento cardíaco confirmado con un FAS positivo, se recomienda la toracotomía de urgencia. Frente a un cuadro clínico de neumotórax a tensión confirmado o no con un IFAS positivo, se recomienda una descompresión inmediata. Si el paciente presenta un hemotórax masivo confirmado por el FAS, debe realizarse una toracotomía de urgencia. Si bien esta evidencia, o sea, con todo esto, la evidencia es baja, pero tiene alto grado de recomendación, es interesante saberlo y llegar a la conclusión que la ecografía, si nosotros hacemos un FAS o un IFAS, a nivel torácico es altamente sensible y más específico para diagnosticar patologías puntuales, evitando realizar algunos procedimientos muy invasivos al paciente que podríamos no estar tan entrenados y generar un mal desenlace para el mismo. Bien, acá lo que propongo es un algoritmo sobre cómo vamos a evaluar a los pacientes con el traumatismo de tórax.
Entonces, desglosando un poco este algoritmo, yo tengo un paciente con sospecha de un traumatismo cerrado de tórax, le hago la evaluación inicial, el ABC, hago la toma de muestra, le hago el FAS, el IFAS, y si tiene clínica de un neumotórax, yo hago la toracostomía abierta, o sea, la toracocentesis. En el caso que no tenga, le hago y el resultado del FAT sea positivo, puedo pensar que tengo un hemopericardio y esto asociado a la clínica, la triada de Beck, pensar ya en un toponamiento cardíaco, en lo cual le tengo que hacer la pericardiocentesis. En el caso de que no tenga la triada de Beck y vea líquido, puedo hacer un ecocardiograma para ver si no hay una lesión a nivel del corazón o una tomografía computarizada si en este caso el paciente está estable. Si volviendo el resultado hacia un IFAS en lo cual me determina que hay un neumotórax o un hemotórax y no estoy seguro, si el paciente está estable, le puedo hacer una radiografía y si en este caso es positivo, le hago el drenaje torácico. Bien, eh, ¿qué otro criterio tengo que tener en cuenta? Si el paciente con la radiografía veo que tiene criterios de toracotomía, le realizo. En el caso de que le hago una evaluación secundaria por una ecografía, por un IFAS al paciente y tengo alguna sospecha de lesión, pero el paciente está estable, le hago la tomografía computarizada y voy revaluando cada, cada, cada media hora o la hora al paciente con el FAS y IFAS hasta que él esté estabilizado. En el caso que no presente ninguna lesión y el paciente esté estable, después de la hora de realizarle la ecografía por IFAS, tendría criterios de alta el paciente, siempre y cuando los estudios complementarios como las placas o la radiografía que yo le hice al comienzo estén estables y el paciente hemodinámicamente no presente ninguna alteración, lo podemos dar de alta. Para ir resumiendo de todo lo que hemos visto en el traumatismo de tórax, decimos que nunca pensar que el traumatismo de tórax es la única lesión que tiene el paciente, siempre hay que buscar lesiones asociadas. Siempre se debe realizar como primera medida la atención inicial del paciente. La ecografía o la ultrasonografía cobra importancia en este tipo de pacientes, más si están inestables, y existen criterios para realizar la toracotomía. Con esto me estoy despidiendo. Cualquier duda, no duden en contactarse conmigo y nos vemos para la próxima clase.